Buenos días, profesores y compañeros. En esta ocasión yo les hablaré acerca de las curvas de transición y de los sobreanchos para nuestra carretera. En primer lugar, sobre las curvas de transición, en base al manual de diseño de carreteras, se debe considerar la velocidad de diseño, en nuestro caso 40 km por hora, los radios de curvatura de cada curva y sus peraltes correspondientes. Para nuestro caso existe un nuevo parámetro, el cual se denomina variación de la aceleración transversal por unidad de tiempo. En este caso, esta variación para nosotros sería de 0.5, ya que nuestra velocidad es menor a 80 km por hora, como se ve en la tabla, ¿no? Y la variación máxima no se considera, en este caso el 0.7, ya que solo se debe utilizar en casos debidamente justificados. Además, respecto a la longitud mínima de curva de transición, en base al TG 2018 se debe utilizar esta ecuación, el cual involucra las variables de la velocidad de diseño, la variación uniforme de aceleración, el radio de cada curvatura y el peralte correspondiente. En base al parámetro de la curva de transición, también se usan los mismos variables que ya se mencionaron anteriormente. Además, el Manual de Carreteras de Diseño Geométrico ODG 2018 presenta tres condiciones, en la cual la longitud de transición debe cumplir. En primer lugar, se dice que las longitudes las longitudes de curva de transición no deben ser menores a 30. Asimismo, la limitación de la variación por estética y guiado nos menciona que el parámetro de la longitud de curvatura de transición debe ser mayor o igual al radio entre 3 o menor o igual al radio. Asimismo, por condición de desarrollo de peralte, el manual de carreteras menciona que si existe un peralte mayor a 3%, sí o sí debe emplearse la curva de transición. Además, la norma enfatiza que para carreteras de tercera clase existen estas dos ecuaciones, la cual son la longitud mínima de curvatura de transición y la longitud máxima. Empleando estas fórmulas, las cuales involucran las variables de velocidad de diseño y el radio de curvatura, nos da como resultado 20.71 metros como longitud mínima y 36.33 metros de longitud máxima. Asimismo, ya corroborando que nuestro valor obtenido de longitud de transición de curva, en nuestro caso 32.46, cumple con las tres condiciones y otras, se redondea un múltiplo de 5, en nuestro caso lo hemos redondeado a 40 metros. Acá se puede ver lo que es la verificación de los parámetros mínimos y deseables, tanto el parámetro de curva de transición, la determinación de la curva de longitud de transición, la variación uniforme de aceleración, en nuestro caso mencionamos que era 0,5, y las tres condiciones que establece la norma DG 2018, ¿no? Tanto que sea mayor o igual a 30, el parámetro esté entre el intervalo del radio, la tercera parte del radio, o menor o igual al mismo radio. Y al ser una carretera de tercera clase, la longitud mínima y máxima, en nuestro caso 20.71 y 36.33 respectivamente, ¿no? El cual acá se puede observar que nuestra longitud de curva de transición cumple en ambos casos. Y al aproximar nos da de una curva de transición de 40 metros. Además, se debe recalcar que el Manual de Carreteras de G 2018 nos muestra una tabla la cual nos menciona los radios que permiten prescindir de curvas de transición. Para nuestro caso, la velocidad de diseño de 40 km por hora nos menciona que si es mayor o igual a 95, ya puede dejar de prescindir la curva de transición en nuestra carretera, ¿no? Pero si son menores, sí o sí debe optarse por utilizar la curva de transición. Bueno, en base al proceso de elaboración de curvas de transición en Civil 3D, en primer lugar, nosotros habíamos hecho lo que son las curvas simples en el alineamiento horizontal. Por ende, tendríamos que agregar el espiral. Por ende,
se da la eliminación de las curvas simples y se da el inicio a la generación de la longitud de transición en curvas, ¿no? Espiral, curva, espiral. Asimismo, acá se muestra lo que son la transición de curvas. De color rojo, lo que serían los tramos tangentes, la longitud de transición de color verde, la curva simple de color azul y también de nuevo la longitud de transición, tramo tangente, transición, curva simple y transición. Ahora, respecto al sobreancho en la carretera, el manual de diseño geométrico de G 2018 nos muestra una ecuación en la cual permite determinar este sobreancho, en la cual involucra lo que es el número de carriles de nuestra carretera. En nuestro caso sería 2, el radio de curvatura circular, L en nuestro caso sería la distancia entre el eje posterior y parte frontal. En nuestro caso sería 10.55. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar lo que es el vehículo de diseño, el ómnibus de dos ejes B2, el cual se debe considerar de este eje hacia la parte frontal, que sería 8.25 más 2.30, el cual nos da 10.55 metros. Asimismo se utiliza la variable de la velocidad de diseño, ¿no? Asimismo se debe considerar, en base al DG 2018, el ancho mínimo de calzada en tangente. En nuestro caso tenemos una velocidad de 40 km por hora, una carretera de tercera clase, una IMDA menor a 400 y el tipo 2 ondulado, ¿no? Orografía. En nuestro caso nos da el ancho mínimo de 6.60 metros. Para el proceso de elaboración de sobreancho en Civil 3D, nosotros vamos a crear el offset anime, la cual posteriormente se va a mostrar en el Civil 3D. Y estos serían los sobreanchos, ¿no? Es una ampliación de un carril, tanto de la parte interna por donde se genera la curva. Y posteriormente se da la verificación de los cálculos de algunos sobreanchos, ¿no? Ahora, respecto al Civil 3D, como ya se mencionó, en primer lugar se deben eliminar lo que son las, bueno, en este caso ya se muestran las curvas de transición, como es el presente caso que se muestra en esta curva, el cual el rojo representa el tramo tangente, el verde la curva de transición, el azul la curva simple, la curva de transición color verde, color rojo el tramo tangente, ¿no? Esto se realizó en base a que nosotros seleccionamos lo que es el alineamiento horizontal y nosotros podemos ir a editor de geometría. Como ya se mencionó, con esta opción podemos eliminar lo que es la curva simple y después generar en base al espiral curva espiral, ¿no? La cual nos garantiza la curva de transición y en base a los datos que nosotros hemos obtenido en las ecuaciones. Como ya se mencionó también anteriormente, si es mayor a 95 ya no requiere de curva de transición. Por ende, estas curvas de transición que se observan son curvas de menores radios a 95 metros. Ahora, respecto al sobreancho, nosotros tendríamos que elaborar en base al alineamiento horizontal un offset alignment, como se ve en pantalla. Con esta opción generamos, le podemos poner un nombre. En nuestro caso acá lo que nos interesa es la longitud de cada carril, bueno, el ancho de cada carril, que sería 3.30 metros. Podemos elegir lo que es el color, en nuestro caso hemos escogido lo que es magenta. Y en el diseño de carreteras nosotros hemos involucrado lo que es el DG 2018. En este caso nosotros tenemos que evaluar respecto al ancho del carril 3.30 y a la longitud L que se mencionaba en las ecuaciones, que era del eje de la parte trasera del carro hacia adelante en la parte frontal,
el cual suma 10.55 metros, ¿no? Y se da OK, ¿no? Lo cual te va a generar en sí estos paralelos, ¿no? Está demorando un poco, pero igual se observa que este ya sería el sobreancho. ¿Por qué? Porque este ancho es de 3.30 y este va a ser mayor, ya que es una curva hacia la parte interna. Asimismo, respecto a los sobreanchos, acá se puede mostrar lo que es la tabla del primer tramo, el cual nosotros hemos considerado un vehículo de diseño de B2 y un carril de ancho de 3.30 metros, ¿no? El cual la información que se extrae del Civil 3D, nosotros podemos evaluar el tipo de curva. En estos casos serían curvas simples, acá sería curva con transición, y los radios, la velocidad de diseño, el número de carriles, en nuestro caso sería 2, la distancia entre eje y el sobreancho, aproximadamente, ¿no? En este caso hay una equivocación, sería de 40 km por hora, el cual ahí ya se ajustarían los valores que se utilizan en el Civil 3D, ¿no? Y nosotros hemos utilizado lo que es el total, que es el 3.30, es decir, el ancho de un carril hacia la parte interna de la curva, más el sobreancho, ¿no? Que sería la suma. Bueno, profesor, eso sería todo respecto al sobreancho y a la curva de transición, que también acá se muestra, bueno, ya se mencionó anteriormente, ¿no? Los parámetros de curva de transición, la variación uniforme de aceleración, en nuestro caso 0.5, y las tres condiciones que debería cumplir. Mayor a 30, estar entre el intervalo de la tercera parte del radio, o menor o igual al radio, y nosotros al utilizar tercera clase, una carretera, se debe emplear las ecuaciones que nos brinda en la DG 2018 para la longitud mínima y máxima de la curva de transición. En nuestro caso sí cumple de 32.46, por ende se aproxima a un múltiplo de 5. Bueno, profesor, eso sería todo. Muchas gracias.